Hola, hola. Si estás aquí es porque te encantan las plantas tanto como a mí. Entonces, déjame darte la bienvenida a Aventura Plantástica, donde hablaremos de jardinería, huertos, cuidados, tips y todo lo relacionado a las plantas que tanto amamos. Hola, hola. Paso a reportarme después de varias semanas, pero aquí estoy de vuelta con el octavo episodio del podcast Aventura Plantástica. Y el día de hoy les voy a dar 5 tips para empezar un huerto en casa, para que puedan empezarlo esta misma tarde si quieren. Estos tips los he recopilado de mi propia experiencia personal cuando empecé mi huertito balconero. Y de hecho sí me hubiera gustado que alguien me diga estos tips o tenerlos a la mano cuando empecé, porque digamos que los he aprendido un poquito como que a la mala. Entonces, se los quiero dar para ahorrarles estas malas experiencias y no se desanimen en la transición o en el proceso, ¿no? Pero antes quiero decirles que si quieren empezar un huerto, no es necesario tener un super jardín. De hecho, cuando converso con amigos, me dicen como que no tienen espacio, que viven en depas, y en verdad no hay ningún problema. Pueden tener un huerto en macetas y acomodarlas siempre en un lugar iluminado o cerca a una ventana. De hecho, no van a poder tener un montón de frutas y verduras, pero con que tengan las necesarias ya es bastante, ¿no? Entonces empezamos con el tip número 1, que es elegir el lugar correcto. Para tener un huerto debemos escoger la parte más soleada del jardín, del balcón, de la azotea, de la terraza o la ventana por la que entre más luz. Generalmente, o sea, en promedio, las plantas necesitan 6 horas de luz. Algunas van a requerir más, otras se pueden adaptar a menos, pero ese es como que el promedio. Entonces, bueno, todos sabemos qué ventana o qué lugar de nuestra casa es el más iluminado, al que entra más luz. Entonces el truco es nada, ubicar ahí nuestra planta. Ojo que tampoco le debe dar sol directo porque podrían quemar algunas hojas. Pero si tú estás parado, el sol no te quema y hay bastante luz, ya, ese es el lugar perfecto para tu planta. Y si por A o B te equivocas y la pones en un lugar que no está muy iluminado, ves que tu planta está media decaída o le cae mucho sol, nada, agarras tu planta y la reubicas. Y ya está, no hay más ciencia, así de súper fáciles. Esta fase a mí me tomó bastante tiempo, de hecho me equivoqué bastante porque yo le di prioridad al lugar en el que las plantas se verían más lindas porque yo quería hacer una huerta vertical en la cocina, pero digamos que esa pared que tenía destinada para mi huertito vertical no tenía muy buena iluminación, estaba como que muy metida, entonces las plantas todas se me empezaron a chorrear, no, fatal. Entonces lo que hice fue luego reubicarlas a un balcón que tenía en el segundo piso, donde están súper lindas, porque es un balcón con un alerito, con un techito, entonces no le cae sol directo, las plantas están súper bien ahí, he ido agregando más y es el lugar como que perfecto para el huerto. Entonces, un truco sería que uno no escoge el lugar del huerto en función a la estética, sino en función como que a la iluminación. Y mi error fue ese, ¿no? Que yo siempre tenía la idea de una huerta en la cocina. Pero bueno, en mi caso no se dio. De hecho, si tú tienes un super jardín o un patio o una terraza cerca de tu cocina, buenazo, pero en mi caso lo tuve que cambiar a un balcón en un segundo piso y nada, todo bien en verdad. Y lo más lindo es que este balcón estaba súper abandonado, nadie lo usaba. Y poco a poco le he ido dando vida, e incluso lo sigo implementando, sigo poniendo más repisas para más plantas, muebles. Ahora lo uso para leer un libro, tomar desayuno ahí, o simplemente me siento ahí y existo, porque me gusta estar rodeada de todas estas plantitas que además de ser lindas tienen aromas, tienen flores, o sea, es una diversión total estar ahí. Y bueno, también algo que va de la mano con la ubicación de la planta es que en el lugar en el que la pongamos hay que cuidar mucho las corrientes de aire. También que sea un lugar apto para el riego, porque, por ejemplo, si la ponemos cerca de una ventana, cuando reguemos el agua va a discurrir, va a manchar la pared, entonces siempre hay que tener en cuenta esas cositas que aunque parecen súper obvias o sencillas, de vez en cuando nos pueden traer problemas y nos pueden ir desanimando a continuar con esto de un huerto en casa. Y otro tip súper, súper, súper importante en cuanto a la ubicación es que yo recomiendo que
cuando tengas una primera planta, ya sea de huerto o planta en general, la ubiques siempre en un lugar por el que pases siempre, por el que puedas irla monitoreando y te acuerdes de que, verdad, acá está mi planta, la voy a regar. ¿Por qué? Porque si la pones de frente en una esquina al fondo de tu terraza que nadie va, o en la azotea, así, en cualquier lugar, te apuesto así $1.000.000 que te vas a olvidar de tu planta y la pobre se va a morir. Porque al no verla, como aún no tienes el hábito de cuidados, o sea, ni te vas a acordar. Por eso siempre es mejor tenerla en una ventana cerca de la cocina o en una ventana de un pasadizo o no sé, un lugar por el que estés pasando hasta que te acuerdas de tu planta, hasta que le agarres tal cariño que ya pongas donde la pongas ya vas a saber que tienes que ir a cuidarla. Así que eso es básicamente todo lo relacionado al tip número 1, que es escoger el lugar correcto. Y ahora vamos con el tip número 2, que es la época de siembra. Hay que revisar la época de siembra de las plantas. Bueno, yo todavía soy media newbie en esto de los calendarios de siembra, pero algo que sí tengo claro es que se dividen, bueno, la mayoría en 3 grupos. Las plantas de primavera-verano, las plantas de otoño-invierno y las plantas que crecen todo el año, que esas son mis favoritas. Todavía sigo aprendiendo qué plantas son de cada temporada, pero, por ejemplo, en el caso de las frutas me guío por las frutas que como en cada época del año, ¿no? En verano como piña, fresa, mango, súper ricos, entonces tengo la idea de que esas frutas son sobre todo de esa época, ¿no? Más o menos así funciona, creo yo. Entonces, en el caso de alguien que tiene huerta hace tiempo, este calendario estoy segura que se lo sabe como que 1 más 1 es 2. Pero en el caso de los principiantes como yo, a veces no sabemos esto y sembramos por sembrar. Al menos ese fue mi caso al inicio. Sembré tomate y pimiento en pleno invierno, entonces obviamente crecieron, o sea, no crecieron todas y las que crecieron se me murieron porque no es su época. Ya luego las que sobrevivieron ya las puse en un invernadero, o sea, ya como que entendí cómo era la dinámica, pero me hubiera ahorrado todo ese mal rato si hubiera hecho caso a un calendario de siembra, ¿no? Porque obviamente cuando tú empiezas solo piensas que es sembrar, cosechar y ya. Poco a poco, conforme ya vas interesándote más en el tema, o al menos a mí me pasa, conforme le voy agarrando cariño a mis plantas, al huerto, voy investigando más y me pongo así en modo plant nerd y investigo, leo, pregunto, escucho y en base a todo eso llegué a la conclusión de que para mí las plantas más fáciles y las que se me dan mejor son las que dan todo el año. De hecho ya por ahí ya estoy haciendo más higos de plantas que empiecen en primavera. He intentado con algunas de invierno y las tengo bien tapaditas, pero cuando empecé con 4 plantas así básicas, súper lindas, súper hermosas, súper sencillas, que eran, que se podían cosechar en todo el año. Y justo ahora que digo esto, paso al tip número 3, que es empezar con plantas sencillas. En mi caso, como les decía, estas plantas sencillas fueron las que daban todo el año. Y aunque parezca un tip súper obvio, de verdad nunca está de más decirlo porque como todo, hay cosas fáciles y cosas un poco más complicadas que requieren más pasos, más cuidados. Entonces, cuando estás empezando, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es empezar con algo súper fácil en todos los sentidos. O sea, que sea sencillo desde encontrar la semilla, que sea sencillo de ubicar, que sea sencillo de cuidar, que sea sencillo de regar, que crezca rápido sobre todo y que puedas cosechar rápido y así te vas animando más a continuar. Porque, ¿qué pasa si te pones a sembrar, no sé, pues una semilla de una planta que recién vas a cosechar en 2 años o en 1 año? Entonces es como que te desanimas al no ver resultados. Entonces, te voy a dar 4 plantas con las que yo empecé. Me fue súper bien, crecieron súper rápido, ya estoy cosechando, entonces es un éxito total. Empecé con el ajo. El ajo tiene un proceso muy divertido y día a día puedes ver los cambios. Entonces me parece muy visual en comparación de otras plantas que tardan más en botar raíces, en brotar tallos y todo. Y la ventaja del ajo es que la semilla es un dientecito de ajo. El truco es que tienes que agarrar la cabeza de ajo más linda, la más grande,
y de esa cabeza vas a buscar el ajo más bonito, el más grande, y ese lo vas a poner, bueno, lo puedes poner directo a tierra o lo puedes poner en agua. Yo empecé a ponerlo primero en agua, agarré un mondadiente, clavé el diente por la mitad y así lo sostuve en un vasito. Solo llené la mitad, la parte de la raicita, y a las 2 semanas empezaron a salir raíces. Cuando estas raíces me dieron más o menos 5 centímetros, las pasé a unas latitas con tierra y empezaron a crecer los tallos así súper bien, súper lindos, y hasta ahora siguen creciendo. Un tip importante, si quieren, es que pueden sembrarlos en macetas independientes, pero también pueden sembrarlo con otras plantas que atraen muchos mosquitos. En mi caso, yo los estoy sembrando 2 en macetas separadas y otras 2 las estoy combinando con zanahorias, porque mis zanahorias sufren mucho, se llenan mucho de bichitos. Entonces los ajos son así amigos de curar a tus plantitas, les ayudan mucho a que no se llenen de enfermedades, de plaguitas y todo eso. Entonces es buenazo juntarlas así. Luego, otra recomendación de cultivo fácil es la cebolla. La cebolla, ya sea de semilla o rebrotando, eh, es muy, es muy fácil también. Es súper, súper, súper fácil. Su proceso es muy similar al del ajo. Yo empecé germinando una cebolla en agua y luego la pasé a tierra y se me murió. Luego empecé otra vez, agarré el truco y vi que faltaba que la raíz crezca un poco más, entonces la dejé. Luego la volví a pasar y ya, está creciendo súper, súper, súper bien. No necesita mucho riego, tiene las mismas propiedades del ajo. Puedes comerte los tallitos también, entonces está súper bien, está súper fácil. Y todos tenemos una cebolla en casa, todos tenemos ajo en casa, entonces es una buena opción. Si no tienes las semillas, puedes empezar poniéndolas en agua que enraícen y luego las pones en tierra. También empecé con lechugas, y con las lechugas experimenté mucho porque sembré semillas de lechuga en tierra, sembré semillas de lechuga de forma hidropónica, y también puse los tallos de lechuga que tenía en casa bueno, hicimos una ensalada, quedó el tallito ese de abajo, lo puse en agua y también empezó a crecer súper, súper, súper bien. Entonces tengo un montón de lechuga, pero recién estoy cultivando las hidropónicas, que son las que me han crecido más rápido y me han ido súper bien. De hecho, en Instagram voy a poner unas fotos ahora para que vean. Y bueno, lo bacán de las lechugas es que crecen todo el año, cosechas relativamente rápido. Yo me demoré en cosechar, ¿cuánto? ¿3 meses? ¿4 meses más o menos? No tengo fechas, debía apuntar fechas, pero ha sido como que desde que empezó la pandemia hasta ahora. No, bueno, yo empecé mi huerto hidropónico cuando casi en abril, mayo. Entonces ya con ese tiempito he podido cosechar las lechugas. Lo único es que no les gusta mucho sol, son muy dramáticas. De hecho, bueno, ahora acá en Lima es invierno, pero de tanto en tanto sale un poquito de sol, y cuando les cae mucho sol, no, las hojas se chorrean. Pero luego el clima se acomoda, baja la temperatura y otra vez se ponen súper lindas las hojas. Entonces sí es medio drama queen esta lechuga, pero igual es súper fácil de cuidar, es súper chévere. Y la cuarta opción es la acelga. Si es que comen acelga, es súper chévere, es súper fácil, y lo bacán es que de una acelga pueden comer como que 4 o 5 personas porque son grandes. O sea, sus hojas son súper, 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 súper grandes. Y es una verdura en verdad demasiado noble. Es muy rica y tiene muchísimas propiedades. Entonces, si no les gusta la acelga, en serio, deberían comerla. y si no les gusta, pueden empezar siempre con las aromáticas. Las aromáticas más fáciles para mí son el romero. El romero se me hace, o sea, el romero es súper fácil, lo dejas ser y crece súper lindo. Y la albahaca también, pero la albahaca tiene temas con el frío. Si hace mucho frío, como que se resiente. Y otro tema con la albahaca es que es una planta anual, entonces tienes que tener en cuenta esto, porque ni bien pasa su temporada, la planta como que puede decaer, puede morir. Y no te asustes, o sea, es normal porque es una planta anual. De hecho, también hablé de eso en un podcast anterior del ciclo de vida de las plantas. Así que
también es una buena opción, solo que hay que protegerla bastante del frío. Y bueno, una vez que tu albahaca da, pucha ya, nada la para, en serio, nada la para y tienes que meterle albahaca a todo. Yo estoy como que súper linda. Además que la albahaca y el romero florean súper lindo, tienen flores lindas. Entonces también es todo un espectáculo. Ahora que viene la primavera va a ser como que un show ver a estas plantas. Así que, bueno, igual y si eres terco y quieres sembrar otra planta de la que estás antojado, eh, sería bueno que averigües en Google, de hecho sería lo más responsable, que busques en Google para que te asegures de estar en la estación correcta, de qué cosas necesitas y no falles, ¿no? Porque obviamente hay que tener muy en cuenta esto de las estaciones. En serio, yo no le tomaba importancia hasta que hice esto de los tomates y se me murieron recién ahí. Y bueno, de todos modos, si te quedan dudas, puedes escribirme al Instagram y yo puedo ayudarte con unos datos y lo poco que sé, pero no sé, pues es bajo su propia responsabilidad porque yo también soy nueva en esto. Pero ahí les puedo dar ánimo, sugerencias o apoyo moral en el mundo huertero. Otro dato importante para tener en cuenta, que sería el tip número 4, son las medidas de los contenedores. Y este punto es clave, en verdad, porque es un poco difícil de explicar en podcast, porque al menos para mí esta parte es muy visual, ya que hablamos de las profundidades, espacios que ocupan las plantas, no sé, volúmenes. Entonces voy a intentar hacer un resumen rápido. Hay un montón de tipos de plantas. Unas necesitan macetas más grandes, otras se acomodan en macetas más pequeñas, otras necesitan macetas más largas, otras es mejor sembrarlas solas. Entonces, en base a eso, tengo cuatro grupos de plantas. Las primeras son las aromáticas. Yo uso macetas de 1 o 2 litros y si voy a sembrar juntas en una jardinera larga, trato de que cada planta tenga más o menos 2 litros de agua, aprox. Perdón, 2 litros de tierra. 2 litros de tierra aprox por planta aromática. Aquí, en el caso de las aromáticas, me ha ido bien con todas, pero sí he escuchado bastante que las mentas las siembre solas. Entonces, si van a sembrar varias aromáticas en una jardinera larga, traten de que las mentas siempre estén solitas porque son súper invasivas. Y sí, efectivamente ya lo comprobé. Así que están solitas. Luego, en macetas o contenedores de 5 litros, van las fresas, albahacas, lechugas, cebollas, perejil. Esas son las que yo estoy sembrando en macetas de 5 litros. En macetas de 10 litros estoy sembrando cebollas, zanahorias, rabanitos y bueno, entre otras cosas que pueden crecer bajo tierra, por ejemplo los nabos también. Me gustaría sembrar nabos, pero no encuentro semilla. Luego, en macetas de 15 o 20 litros, que ya podrían ser macetohuertos o cajones de siembra, estoy sembrando tomate, ají, ajos, arvejas, brócoli, pimientos y papas. Mis tomates los tengo resguardados, les he hecho como un invernaderito así super do it yourself, igual a mis pimientos, y están súper bien. Y como les dije al lado y pongo siempre ajitos por ahí para que cuiden como que todo el maceto huerto en general. Entonces, de hecho, cuando han escuchado esto, suena raro porque he dicho en litros, pero algo que a mí me sirve mucho para guiarme es usar las medidas de las botellas de agua para hacerme una idea. Por ejemplo, si yo quisiera reciclar una botella de 2 litros de gaseosa, ahí yo sé que me va a entrar una aromática, entonces esa es mi guía, ¿no? O corto una botella y toda la tierra que entra ahí es la necesaria para una aromática. Igual esas botellas grandes de agua de 5 litros, ok, en esas botellas grandes puedo sembrar albahaca, fresa, lechuga, o buscar una maceta que sea más o menos su equivalente en tamaño, pero me guío de esa medida. Igual en las de 10 y las de 20, que son los bidones grandotes, ya, igual me baso en esas medidas para conseguir esas macetas en las que voy a sembrar esas plantas. Entonces, sí, en verdad es medio tedioso decirlo, para mí también es como que raro, pero en mis historias de Instagram voy a dejar en las historias destacadas mejor, unas infografías bien chéveres que he encontrado donde explican todo el proceso de cómo encontrar la maceta, qué maceta es mejor, profundidades, tamaños, para que se puedan guiar, porque sí, en verdad, ahorita que lo he dicho es como que suena muy raro, pero mejor es poner las infografías y que se ubiquen por ahí. Y ya el tip número 5 es obviamente el sustrato, porque ya tenemos el lugar, ya tenemos la estación,
ya tenemos qué planta vamos a sembrar, ya tenemos el contenedor, entonces lo que nos falta es un sustrato. Y en un episodio anterior yo ya he hablado de la importancia de esto, y creo que en las huertas aún es más importante porque son plantas que vamos a comer. Entonces la calidad de la tierra va de la mano con los nutrientes que va a recibir nuestra planta y por ende nosotros en un futuro no tan lejano. Esperen, voy a tomar agüita. Ya, ahora sí. Y si bien cada cultivo tiene sus propios requerimientos específicos y todo, he aprendido así, a grosso modo, que hay dos cualidades que toda tierra de toda planta debe tener, y es que debe ser acolchadita y oxigenada. O sea, más allá de todos los nutrientes, que si le pones perlita, que si le pones musgo, que si le pones tal, tu tierra debe ser bastante oxigenada. Y para eso, lo que hacen en la huerta es como que arar con los bueyes y todo, pero como nosotros no tenemos ni huerta ni bueyes, lo que hacemos es ir moviendo la tierra con unas palas y de esa manera nos aseguramos de oxigenar un poco la tierra, de remover y todo esto, ¿no? Que también ayuda muchísimo a la planta. Y ya que estamos hablando de sustrato, también hablamos de abonar nuestra tierra. Hay que cuidar mucho de no sobreabonar, que es algo que suele pasar, como que, bueno, a mí me ha pasado que, le voy a poner un poquito de compost y humus, pero mejor un poco más para asegurarme y queme toda mi planta. Entonces, siempre ir poco a poco, conforme lo que vaya necesitando, depende mucho de la planta, de la estación, depende del tipo de maceta, del tipo de abono. Yo aquí, hablando del tipo de abono, recomiendo mucho usar abonos naturales y orgánicos, al igual que los plaguicidas, insecticidas, fungicidas, todo lo que acá venidas, también que sea natural y orgánico, porque si empezamos a comprar productos químicos y aplicarle a nuestras plantas de huerto sobre todo, pucha, no sé, como que se pierde un poquito la esencia de todo esto, ¿no? Que es comer más sano, más natural, más ecológico, libre de todos estos pesticidas y estas cosas. Entonces, el ajo, el jabón potásico y el aceite de neem creo que van a ser grandes amigos. Así que eviten estar comprando la nate o esas cosas que venden en Sodimac, no sé, mejor no, mejor es comprar todo natural, que tú mismo lo hagas en casa porque es lo que tú eventualmente vas a comer. Y bueno, la ventaja es que ahora podemos encontrar sustratos preparados especiales para huerto que ya vienen con la dosis de abono que te va a aguantar por cierto tiempo. Pero eso ayuda un montón, simplifica un montón la chamba, simplifica un montón nuestra vida también. Porque eso de, o sea, ahorita en plena cuarentena, estar buscando por aquí una cosa, por aquí la perlita, por aquí el musgo, por aquí, no, o sea, yo prefiero comprar mi tierrita ya preparada, vaciarla de frente y ya está, ¿no? Ya sé que mi planta va a tener todos los nutrientes que necesita y yo simplemente me encargo de mover la tierra y airearla, ¿no? Y eventualmente, si no puedes comprar una super tierra, ya sabes que poco a poco tú puedes ir mejorándola haciendo compost y todo esto, así que no hay ningún problema. Y bueno, de hecho que una vez que empiezas con las huertas y a preocuparte por la tierra, porque es lo que comes, terminas entrando al mundo del compostaje, de la crianza de lombrices y todo este proceso, pero bueno, eso les hablaré más adelante. De hecho, aún no llego a la crianza de lombrices, está como que en mi siguiente nivel, pero sí estoy con el compostaje. Y por ahí cuando en mi humus me viene una lombriz, también me ayuda un montón. De hecho, tengo algunas en mis jardineras. Pero aún no me dedico como que al 100% a la crianza de lombrices, que también me parece un mundo alucinante y espero luego meterme a esto. Pero bueno, es un proceso. Saben que el que mucho aprieta poco abarca, así que poco a poco. Por ahora lo más importante creo que es que se animen a sembrar, a producir sus alimentos, a que le vayan agarrando el truco, a que les gusta, que empiecen a investigar y se van a ir dando cuenta que sembrar es toda una experiencia, ¿verdad? Es toda una experiencia muy chévere. Creo que no es necesario llevar un curso o pasarnos un montón de tiempo investigando antes de empezar. De hecho, o sea, obviamente si puedes leer unas cosas buenazo, ¿no? Pero no tienes que ser el experto en huertas para empezar. No puedes aprender más de forma empírica, creo yo, que en un curso. Yo llevaba un par de cursos y la verdad es que
Sí, no lo veo tan necesario. Creo que he aprendido más conversando con amigas o leyendo en internet este, sobre estos temas. Y criterio, ¿no? También un poquito de criterio. O sea, si veo que mi planta se está decayendo porque está en un lugar, la muevo, pues, ¿no? O sea, no hay que llevar un curso para eso, ¿no? Y cuando veo que mi planta está súper feliz, súper linda, entonces digo, ah, ya, este es el lugar. Y así voy empezando. Otro tip es no empezar con 20 plantas a la vez, o sea, empieza poco a poco, elige una especie, 3 semillas y empieza con esas tres y ya está. Cuando veas que te va bien, continúas con otra. Cuando veas que tienes todo dominado, continúas con otra, para que no te abrumes, para que sea algo que disfrutes y no algo que te estrese porque murió una o algo, ¿no? Para que sea un proceso como que súper relajante, súper lindo. Es mejor empezar así, poco a poco. Y entonces, eso sería todo. Ya para terminar, voy a hacer un recuento de los 5 pasos para que, así como un mega hiper resumen. Uno es escoger el lugar adecuado, que debe tener mucha luz, pocas corrientes de aire, debe ser un lugar cómodo para regar y por el que estemos pasando frecuentemente para no perder de vista la planta. Dos, eh, ya sabemos que las plantas de huerto se basan en un calendario de siembra según la estación y el país en el que estemos. Aquí ahorita en Perú estamos en invierno, por ejemplo, entonces si quieres empezar ya un huerto, hay que pensar en plantas que resisten en el frío, ¿no? Como, no sé, lechugas, todas las que te dije hace un rato. Y puedes buscar siempre en internet calendarios de siembra, obviamente. Y si tienen dudas, yo les recomiendo mucho el canal de una amiga que es Clenny. Su canal en YouTube se llama Loca Plantas, pueden buscarla así. Y tiene un video que explica muy bien los calendarios de siembra. El tip número 3 es empezar con plantas sencillas acorde a la estación. Ya saben, pueden empezar con el ajo, cebolla, lechuga y acelga. Por ahí unas aromáticas como el romero o la albahaca, pero la albahaca protege una del frío, eso sí. El tip número 4 son la importancia de los contenedores y sus medidas. En el caso de las frutas y verduras es importante darles espacio tanto en profundidad como a los lados para que se desarrollen bien y según la especie va a variar el tamaño de maceta. Entonces hay que tener eso muy en cuenta. En las historias destacadas de Instagram les voy a dejar infografías de ese tema. Y el tip número 5 es el sustrato, que debe ser, o sea, de buena calidad, de confianza, porque en nuestro huerto vamos a sembrar los alimentos que vamos a comer. Entonces, una buena tierra es una planta sana y una planta sana es buena alimentación, ¿no? Y bueno, evitar el abuso de abonos y productos químicos para que nuestra huerta sea lo más natural posible. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya servido, que les haya gustado y nada, estaré haciendo otro episodio de aromáticas, me parece, que me han pedido bastante. Y me encantaría hacer uno de asociación de cultivo, pero la verdad es que todavía no tengo muy en claro eso, entonces fácil voy a tener un invitado para que nos hable de ese tema. Y también uno de plagas, que es algo que con lo que también estoy luchando bastante. Pero ahí he encontrado cosas que me han servido y cosas que no. Entonces, para hablar un poco de ese tema. Y nada, creo que esos 5 puntos son bien sencillos. De hecho, el tema de las huertas es muy amplio, pero no quiero como que empezar con 1000 cosas y agobiarlos. Entonces, he empezado con 5 tips súper fáciles que podemos manejar nosotros, ¿no? Nosotros podemos escoger una planta en base a la estación, podemos escoger dónde sembrar, podemos escoger qué sembrar. Entonces, las cosas que tenemos a nuestro alcance. Y bueno, siempre saben que si no tienen semillas, pueden empezar poniendo verduras en agua. De hecho, en YouTube, en Facebook, en Instagram hay 80.000 videos de eso. Entonces, siempre pueden empezar rebrotando cebollas, rebrotando la parte de arriba de las zanahorias, rebrotando beterragas, rebrotando lechugas, rebrotando brócolis, rebrotando ajos, rebrotando todo, absolutamente todo. Es como experimentar, es súper divertido. Entonces, nada, anímense a tener un huerto en casa. Ya saben que estoy en Instagram como Aventura Plantástica. Pueden seguirme por ahí. Siempre subo cosas de mis plantas, a veces de mi huerto. Así que, nada, nos vemos en el siguiente episodio. Chao.